Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en un congreso internacional de Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Sala Clementina, jueves 7 de noviembre de 2019. Lectura dramatizada. Buenos días y bienvenidos. La Compañía de Jesús, lo sabemos todos, desde el principio fue llamada al servicio de los pobres. Una vocación que San Ignacio incorporó a la fórmula de 1550. Los jesuitas se dedicarían a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, así como a reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás obras de caridad. Aquello no era una declaración de intenciones, sino un modo de vida que ya habían experimentado, que les llenaba de consolación y al que se sentían enviados por el Señor. Esa tradición ignaciana originaria ha llegado hasta nuestros días. El padre Arrupe tuvo la intención de fortalecerla. En la base de su vocación se encontraba la experiencia de contacto con el dolor humano. Años más tarde escribía, cita, «Vi a Dios tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que naufragan en esta vida de desamparo, que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en esta voluntaria proximidad a los desechos del mundo que la sociedad desprecia». Fin de cita. Hoy usamos la palabra a los descartados, ¿no? Y hablamos de la cultura del descarte. Esta gran mayoría de gente dejada al camino. Para mí, de este texto, lo que me toca profundamente es el origen de donde viene, de la oración, ¿no? Arrupe era un hombre de oración, un hombre que peleaba con Dios todos los días, y de ahí nace esto fuerte. El padre Pedro siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia no podían separarse, estaban radicalmente unidos. Para él, todos los ministerios de la compañía tenían que responder a la vez al desafío de anunciar la fe y de promover la justicia. Lo que hasta entonces había sido una encomienda para algunos jesuitas, debía convertirse en una preocupación de todos. Los pobres, lugar de encuentro con el Señor. Cada año la liturgia nos invita a contemplar a Dios en el candor de un niño excluido, que venía a los suyos, pero fue rechazado. Juan 1:11. Según San Ignacio, una ancila, una persona, una joven que sirve, asiste a la Sagrada Familia. Junto a ella, Ignacio nos apremia a introducirnos también nosotros, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase. Fin de cita. Esto no es poesía ni publicidad. Esto Ignacio lo sentía y lo vivía. Esta contemplación activa de Dios excluido, nos ayuda a descubrir la belleza de toda persona marginada. Ningún servicio sustituye a valorar al pobre en su bondad propia,
con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. En los pobres habéis encontrado un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Ese es un precioso regalo en la vida del seguidor de Jesús. Recibir el don de encontrarse con Él en las víctimas y en los empobrecidos. El encuentro con Cristo entre sus preferidos acrisola nuestra fe. Así sucedió en el caso de la compañía, cuya experiencia con los últimos ha ahondado y fortalecido la fe. Nuestra fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica en su sencillez, de modo especial en el servicio de los pobres. Habéis vivido una verdadera transformación personal y corporativa en la contemplación callada del dolor de vuestros hermanos. Una transformación que es una conversión, un regreso a mirar el rostro del crucificado, que nos invita cada día a permanecer junto a Él y a bajarle de la cruz. No dejéis de ofrecer esta familiaridad con los vulnerables. Nuestro mundo roto y dividido necesita construir puentes para que el encuentro humano nos permita a cada uno descubrir en los últimos el bello rostro del hermano en quien nos reconocemos y cuya presencia, aun sin palabras, reclama en su necesidad nuestro cuidado y nuestra solidaridad. Seguir a Jesús entre los crucificados. Jesús no tenía donde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Entregado como estaba a proclamar la buena noticia del reino y a curar toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 4:23. Hoy su espíritu, vivo entre nosotros, nos mueve a seguirle en el servicio a los crucificados de nuestro tiempo. En la actualidad, abundan las situaciones de injusticia y de dolor humano que todos bien conocemos. Quizás se pueda hablar de una tercera guerra combatida por partes, con crímenes, masacres, destrucciones. Subsiste la trata de personas. Abundan las expresiones de xenofobia y la búsqueda egoísta del interés nacional. La desigualdad entre países y en el interior de los mismos crece sin que se encuentre remedio, con una progresión, yo diría, geométrica. De otra parte, nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 2 últimos siglos. Nos sorprende que, una vez más, los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufra la gente más pobre. Seguir a Jesús en estas circunstancias conlleva un conjunto de tareas. Comienza por el acompañamiento a las víctimas, para contemplar en ellas el rostro de nuestro Señor crucificado. Continúa en la atención a las necesidades humanas que surgen, muchas veces innumerables e inabordables en su conjunto. Hoy también es preciso reflexionar sobre la realidad del mundo, para desenmascarar sus males, para descubrir las mejores respuestas, para generar la creatividad apostólica y la hondura que el padre Nicolás tanto deseaba para la compañía. Pero nuestra respuesta no puede detenerse aquí. Necesitamos de una verdadera revolución cultural, una transformación de nuestra mirada colectiva, de nuestras actitudes, de nuestros modos de percibirnos y de situarnos ante el mundo. Finalmente, los males sociales con frecuencia se enquistan en las estructuras de una sociedad con un potencial de disolución y de muerte. De ahí
la importancia del trabajo lento de transformación de las estructuras por medio de la participación en el diálogo público, allí donde se toman las decisiones que afectan a la vida de los últimos. Algunos de vosotros y otros muchos jesuitas que os antecedieron pusisteis en marcha obras de servicio a los más pobres, obras de educación, de atención a los refugiados, de defensa de los derechos humanos o de servicios sociales en multitud de campos. Continuad con este empeño creativo, necesitado siempre de renovación en una sociedad de cambios acelerados. Ayudad a la Iglesia en el discernimiento que hoy también tenemos que hacer sobre nuestros apostolados. No dejéis de colaborar en red entre vosotros y con otras organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa de los más desfavorecidos en este mundo cada vez más globalizado. Con esa globalización que es esférica, que anula las identidades culturales, las identidades religiosas, las identidades personales, todo es igual. La verdadera globalización debe ser poliédrica, unirnos, pero cada uno conservando la propia peculiaridad. En el dolor de nuestros hermanos y de nuestra casa común amenazada, es necesario contemplar el misterio del crucificado para ser capaces de dar la vida hasta el final, como hicieran tantos compañeros jesuitas desde el año 1975. Celebramos el 30º aniversario del martirio de los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que tanto dolor causó al padre Kolbenbach y que lo movió a pedir la ayuda de jesuitas en toda la compañía. Muchos respondieron generosamente. La vida y la muerte de los mártires son un aliento a nuestro servicio a los últimos. Y abrir caminos a la esperanza. Nuestro mundo está necesitado de transformaciones que protejan la vida amenazada y defiendan a los más débiles. Buscamos cambios y muchas veces no sabemos cuáles deben ser, o no nos sentimos capaces de abordarlos, nos sobrepasan. En las fronteras de la exclusión corremos el riesgo de desesperar si atendemos únicamente la lógica humana. Lo llamativo es que muchas veces las víctimas de este mundo no se dejan llevar por la tentación de claudicar, sino que confían y acunan la esperanza. Todos nosotros somos testigos de que los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Cuando los pobres se organizan, se convierten en auténticos poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. ¿El apostolado social está para resolver problemas? Sí, pero sobre todo para promover procesos y alentar esperanzas. Procesos que ayuden a crecer a las personas y a las comunidades, que las lleven a ser conscientes de sus derechos, a desplegar sus capacidades y a crear su propio futuro. Trabajad por la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico y que siempre genera historia. Compartid esperanza allá donde os encontréis para alentar, consolar, confortar y reanimar. Por favor, abrid futuro. O para usar la expresión de un literato actual, frecuentad el futuro. Abrid futuro, suscitad posibilidades, generad alternativas, ayudad a pensar y actuar de un modo diverso. Cuidad vuestra relación diaria con el Cristo resucitado y glorioso. Y sed obreros de la caridad y sembradores de esperanza.
Caminad cantando y llorando. Que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no os quiten el gozo de la esperanza. Quisiera terminar con una imagen. Los curas en las parroquias repartimos estampitas para que la gente se lleve una imagen a la casa, una imagen nuestra de familia. El testamento de Arrupe, allá en Tailandia, en el campo de refugiados, con los descartados, con todo lo que ese hombre tenía de simpatía, de padecer con esa gente, con esos jesuitas que estaban abriendo brecha en aquel momento en todo este apostolado. Les pide una cosa: no dejad la oración. Fue su testamento. Dejó Tailandia ese día y en el avión tuvo su ictus. Que esta estampita, que esta imagen os acompañe siempre. Gracias.